Buenos días, como siempre, un gusto estar aquí con todas, todos, para presentar una charla más en este bien ganado seminario Punto de Encuentro. El día de hoy tengo el gusto de compartir la mesa con el maestro Amador Romero Barrios, compañero y amigo aquí en CIAT, quien hablará sobre Cuauhtincha. Dentro de una serie de 4 charlas que daremos sobre la arquitectura mexicana y unas 4 miradas, porque la intención en este punto de encuentro es la confrontación de las ideas y de las miradas. Amador Romero Barrios es egresado de aquí de Xochimilco en la licenciatura de arquitectura. Hizo su maestría en la UNAM con la dirección del doctor Carlos González y Lobo, y tiene sus estudios de doctorado también en la UNAM. Está faltando presentar su examen de grado. Académicamente, desde 2007 es profesor de tiempo completo, es coordinador del área 3 del Departamento de Síntesis Creativa, y su trabajo de investigación va desde la percepción, la didáctica de la arquitectura, los procesos del territorio, y justo hoy mostrará esta manera de percibir y leer un inmueble patrimonial. Pues, Amador, bienvenido. Todo tuyo. Bueno, pues mil gracias. Una para los que nos escuchan y nos ven, que es importante la divulgación de la Universidad de la UAM Xochimilco. La otra, agradecer pues al seminario Punto de Encuentro, que hoy día pues el timonel pues lo lleva en una dirección correcta. Ha permitido su permanencia y ha ido aquilatando un sinnúmero de temáticas que fortalecen el trabajo. El trabajo que hoy me toca esbozar tiene el siguiente propósito. Primero, pues, parte, como mencionaba García Galeano, de 4 miradas, pero también agregaría 3 necedades. La primer necedad fue la insistencia de un sujeto llamado Jorge González Aragón y Castellanos, doctor, que se ha incursionado en el tema de códices prehispánicos. Y estaba dale y dale que le entramos. Le entramos al tema de la región de Tepeaca, Cuautinchan, Tecali. Pero a lo largo del trabajo que nos permitió adentrarnos a la temática, nos fue llevando a que era necesario hacer trabajo de campo. Hicimos varios recorridos en torno a esos objetos. La segunda necedad fue mía. Disculparán hablar en primera persona, porque se nos invitó a que escribiéramos algo relacionado con el patrimonio inmobiliario. Y como a mí me enseñaron a no trabajar solito en el mundo académico, pues yo soy montonero. Vine por mis compas, Jorge y Luis García Galeano, y nos propusimos
trabajar en grupo para poder aportar 3 artículos que forman parte de este documento, que se presentó en la FIL de Guadalajara ahora en noviembre y apenas el 24 de febrero, algo así, en la FIL de minería. Y la tercera necedad es de García Galiano, que es necesario divulgarlo porque es parte de los compromisos que tiene la universidad. ¿A qué voy con esto? Los compromisos son la investigación, la docencia, el compromiso con la comunidad y la divulgación de la cultura. Sobre todo, este es un pequeño pretexto que estaremos migrando de las áreas de investigación a las áreas académicas. Y este material tiene que servir para algo, que al final trataré de esbozar cuál sería uno de los propósitos que tratarían de enriquecer o deteriorar, depende cómo lo vean, la práctica docente en nuestros talleres de diseños modulares, en el cual nosotros estamos comprometidos. Entonces, voy a empezar a pasar el material y qué es lo que trataríamos de hacer. Sobre todo, la región de Cuauhtinchán. Cuauhtinchán viene del náhuatl, que la morada del águila. Ahí están los términos. A veces me cuesta mucho trabajo leer lo que dice, pero sí sé qué dice. Y entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende la construcción cultural y comunitaria, urbano-arquitectónico, y sobre todo buscar los elementos que de alguna manera son parte de los eslabones para poder estructurar que la plaza y el convento como invariantes culturales. Eso va a permitir que estas invariantes permanezcan, se repliquen, dependiendo las condiciones del territorio, la cultura, en muchas partes, ¿no? Y entonces, por ahí trataríamos de aventurar un poco, ¿sí? Uno, aquí, como a veces no hay nada que hacer, esto no está en el libro, pero uno le sigue buscando material, porque el material de investigación no termina. Y en esta lámina se puede apreciar el territorio de Cuauhtinchán, el río Atoyac, la Malinche, el Popocatépetl y las orientaciones que tienen todos los poblados obedecen a los puntos cardinales, obedecen a las relaciones con los cerros, los volcanes y los ríos. Y esa es la manera como se desarrollaron estos asentamientos. Aquí podemos ver las comunicaciones, los caminos que llevan de un lugar a otro. Esto es muy importante para nosotros, para poder, de alguna manera, tener una comprensión de cómo es el territorio donde vamos a incidir esta breve investigación. ¿Sí? Eso es importante para nosotros, ¿sí? Aquí es importante que una de las características de las culturas prehispánicas es la ubicación para sus centros ceremoniales. Ubicar viene de ubi, ¿no? Una capacidad desarrollada para leer los sitios y establecer los lugares, apropiándose del paisaje y su relación con el espacio natural. Esta es la situación del territorio donde se estableció la cultura Cuauhtinchán, ¿sí? Esta cultura precede a la cultura tolteca y azteca.
Los referentes a este sitio en su mayoría son de la historia tolteca chichimeca. Y esto permite, de alguna manera, empezar a buscar mapas que permitirían empezar a entender cuál es la situación. ¿Sí? Ok. Aquí vamos a tratar de ir entendiendo las tramas urbanas y cómo han permanecido a través del tiempo. Eso es muy importante para nosotros porque las tramas urbanas aparecen ya en los códices prehispánicos. Y esa permanencia, esa superposición de tramas hoy en día ha permitido que la cultura de Cuauhtinchán se siga dando y se siga enriqueciendo. ¿Sí? Aquí hay un tema importante. En 1524, llegan a la Nueva España los 12 primeros franciscanos. Uno de ellos, que son pertenecientes a la Orden de San Francisco, es Fray Martín de Valencia, que fue el alarife, fraile, constructor, que pudo llevar a cabo esa encomienda. Los franciscanos constructores o los que edificaron estaban agrupados en 4 grupos. Primero eran los promotores, después los proyectistas, los constructores y los supervisores. Cada uno tenía cierta tarea dependiendo el tamaño del encargo que tenían que realizar. ¿Sí? Okay. Aquí podemos ver este mapa de Cuauhtinchán, el número 4, tomado de un libro de Keiko Yoneda, de cartografía y linderos de los mapas de Cuauhtinchán, el número 4, y de ahí se extrajo este material. La conservación en este momento pues, está deteriorado, se puede apreciar ahí de alguna manera, ¿no? Como no se puede ver, pero las tramas de parrilla en forma ortogonal es una constante en todos estos poblados. Todos están estructurados en esa trama de damero, ¿sí? Y esa trama es la que permite que Tecali, que Tepeaca, Cuauhtinchán, Tetela, todos ellos tengan la misma estructura de ciudad. Pero es una estructura que es tomada por los sujetos que llegaron a colonizar, a evangelizar, y no la traicionan, sino que la respetan, y una superposición de tramas ha permitido ese enriquecimiento para con la ciudad. ¿Sí? Ahí podemos ver otro mapa, también tomado de la misma señora que escribió libros. Y aquí podemos ver en este códice los cerros, el Cerro del Águila, que está ahí representado en la parte superior. ¿Sí? Esta ruptura, ¿no?, que tiene también el cerro. Podemos ver cómo los escurrimientos de los ríos atraviesan todo el entramado. Pero también podemos ver la representación del convento con su portada, ¿sí? Y podemos ver la ruta de peregrinaje
que de alguna manera ensancha la calle para darle relevancia e importancia, porque era fundamental esa ruta por el motivo del convento. Tener un convento en un poblado es el corazón del poblado, el convento, el que tenía el agua, es el que tenía el saber, y de alguna manera había que cuidarlos, pero además los protegía, los cuidaba a todos los pobladores, ¿no? También podemos ver los primeros asentamientos de cubiertas a dos aguas y unas de cubierta plana. La manera como están dispuestos los lotes, los solares, de oriente a poniente, ¿sí? Que son largos, con poco frente. Largos en este sentido, pues tienen contacto con la calle principal, que no es de gratis, ¿no? Y después los siguientes, ¿no? Y aquí podemos apreciar en este códice lo que representaban y que nos ha permitido a nosotros tratar de hacer un modelo de análisis y lectura. ¿Cuál es el modelo de lectura y análisis? Esta lectura difiere un poco a la descripción de los espacios, sino que permite hacer un modelo de cartografía corpórea, donde el ser humano transita a pie, mirando hacia adelante, y todos sus sentidos lo acompañan. Es una percepción polisensorial, lo táctil, lo visual, los olores, los ruidos, etc. Y eso es lo que hace la comprensión del lugar. Este modelo, obviamente, no es gratis. Se enriquece de otros modelos, por ejemplo, de Diego Mathiesen, cuando escribe La idea del espacio griego. Se enriquece de Gordon Cullen en El paisaje urbano, donde estructura que para leer la ciudad, para leer los espacios, hay que partir de la óptica, el lugar y el contenido. Y la óptica implica del sujeto habitador y su percepción en ese campo para dar cuenta desde en habitando cómo es ese lugar. Y después dar cuenta del lugar con un sinnúmero de miradas, un sinnúmero de recorridos, como decía García Galeano. Esta es una manera de leer, pero no es la única. Con una serie de rutas, pero si cambiamos de origen y destino, va a cambiar la percepción y la lectura del lugar, ¿sí? Y entonces, en ese modelo de Cullen, surge la visión real que está revelada y la visión velada que va a ser emergente una vez que el sujeto se enfrente al objeto, mientras no va a aparecer y se va a ir revelando paso a paso. La unidad de análisis no puede ser en el sistema métrico decimal, sino que es a pasos. Y a pasos es la escala natural del ser humano. Incluso vamos a ver más adelante la manera, por ejemplo aquí, sin negar la tecnología, cómo nosotros a partir de este tiempo podemos irnos a una vista aérea, tomar la captura, después hacer 3 superposiciones. Uno, recortar, ¿no? Porque no nos interesa, bueno, sí es de interés, pero en este momento tratamos de atrapar el corazón del territorio, del lugar.
Entonces está el layer, la capa del Google Maps. Está un plano del INA, del convento, incorporado a escala del Google Maps. Con esas dos capas nos permite hacer el análisis compositivo geometral y sus relaciones proporcionales que guardan las manzanas con los demás componentes. ¿Sí? Podemos ver cómo de alguna manera esta disposición y esta otra forman un rectángulo armónico. Y cómo esta parte donde está el templo de San Juan forma parte del mismo elemento del convento, no es ajeno. Y la plaza también. Y la llegada, aparentemente aquí hay un cambio de dirección, pero no es gratuito, sino que obedece que aquí existe una barranca. Entonces las condiciones del lugar obligaron a que el desarrollo del asentamiento no se trasladara hacia la zona poniente, sino que fuera hacia la zona oriente, en el sentido oriente-poniente. Pero aprovechando que este era un camino antes de los colonizadores que permitía subir a los adoratorios que estaban en el cerro, ellos toman el camino antiguo y hacen que uno de los ingresos al atrio del convento sea por aquí. Uno. Y el otro también. Entrar al convento de Cuauhtinchian no se hace de manera frontal, como en algunos casos, sino se hace en forma de acodo, de bayoneta, para ir permitiendo un sinnúmero de sorpresas que van concatenadas una a continuación de otro para ir despertando el interés y fomentar y propiciar el peregrinaje de quien ingresa a ese espacio. ¿Cómo hace la articulación entre atrio y ciudad? Y lo hace de esa manera. Por eso las portadas están aquí y están acá. Y el templo está acá, en esta orientación, y este es el atrio. Es una manera muy particular que permite establecer este espacio conventual, ¿sí? Donde hace la congruencia de articulación de ejes, ahí es, ¿no? Después, los recorridos en torno. Dirán, bueno, ¿y eso qué es? Y aquí viene la parte para mí importante. Este es uno de los recorridos, la ley del recorrido. Para nosotros los arquitectos es fundamental y para todo ser humano indispensable. Nosotros no podemos ir de un lugar a otro sin el recorrido. Hoy día no prendimos la luz y amanecimos acá. Tuvimos que subir escalera, girar, abrir la puerta, etcétera, etcétera. Una serie de eventos que van sucediendo uno a continuación de otro y crean una narrativa de tipo sensible para llegar en este momento al lugar donde estamos compartiendo nuestras charlas. Y esto, aquí está el sujeto habitador. Y este abanico, dirá, ¿y eso qué abanico? Pues eso es en época de calor, sirve para tomar un poco de fresco. No, señores.
El abanico implica que el ser humano, estando aquí, ve hacia ahí, allá y más allá, de frente, nutrido o dotado de dos ojos, separados unos 10 centímetros más o menos, ¿no? Y de frente. Y entonces nuestra visión es del campo confuso, difuso y el nítido que está en amarillo. ¿Para qué sirve esto? Si voy a montar en un museo una obra de arte, busco que los objetos, la distancia entre el sujeto y objeto, sea una distancia de tipo personal y voy a ubicar al cuadro, la escultura en el campo de lo nítido, no fuera de foco. Entonces, esta manera de leer el espacio está tratando de hacerlo siempre en la nitidez del espacio, en este caso urbano, arquitectónico, del recorrido, del sujeto que se traslada de aquí, se traslada ahí y aparece este evento, y de aquí se traslada ahí y en un momento que tiene que girar a 90 grados para llegar aquí y después enfrentarse a la arcada de ingreso que es por la zona norte. ¿Sí? Esa es la manera de transitar, de trasladarse de un lugar a otro, en este caso aplicado para estos objetos históricos con gran valor patrimonial. ¿Sí? Y aquí está, cuando voy caminando puedo ver primero que la calle no es de asfalto. La percibo, la siento, uno siente la dureza, la irregularidad de las superficies. Entonces es una percepción táctil, pero también hay una percepción óptica, y entonces la relación entre lo óptico y lo áptico, vamos ahí elaborando una manera de relato, pero también en lo óptico puedo ver de qué material está manufacturada la separación entre la ciudad y la arquitectura. Esa barda que es rematada para que escurra el agua, que inicia con una reja metálica de 2 batientes, se prolonga, se interrumpe momentáneamente para detener mediante la frescura. Hablo de la frescura porque el sol en ese momento me está castigando la mejilla derecha. Sí, ¿no? Porque así dice la imagen, por la proyección de la sombra, obviamente. Y entonces sigue avanzando una bugambilia y después se interrumpe con un acceso de un arco de medio punto y continúa la barda. Atrás de ella podemos ver el espacio conventual, la nave y el ábside que envolver por su geometral, envuelve y cobija y separa en 2/3 partes del cuerpo y una tercera que a su vez permite ver los contrafuertes que resisten los empujes de la nave del convento. Pero si fuera en tiempo de lluvia, podría yo ver cómo el agua también tiene una presencia en la imagen urbana. Con esa dureza, con esa contundencia, la nave de Cuauhtinchán es dura y suave por dentro. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Estoy en la portada y esa viene aquí también en el libro. Me retraso hasta pegar con pared y quedo cobijado en el arco. Y puedo ver con mayor detalle, acercándome a la puerta
que ingresa al espacio conventual, un antejardín, y percibo con mayor nitidez, porque de una distancia lejana puedo ver la silueta, pero una fase cercana ya puedo ver con mayor detalle. Dice don Leonardo Benévolo en La captura del infinito que los objetos se pueden ver en 3 dimensiones hasta los 300 metros. Después de los 300 metros pasan a formar parte como superficies planas. Por eso podemos percibir estrellas, pero nadie puede asegurar cuál está adelante y cuál está atrás. ¿No? El campo visual es poderoso, pero aquí, dada la cercanía, podemos apreciar que lo que yo veía como una superficie continua es interrumpida aquí, y después se retrasa, sube, asciende, y después se detiene para poder detener estos contrafuertes y estos otros que se prolongan hasta la parte de la planta baja. ¿Sí? Y así voy leyendo poco a poco cómo es el lugar. ¿Sí? Me acerco más y entonces me doy cuenta que los contrafuertes que estaban velados, apenas se insinuaban en la imagen anterior, aparecen con una lectura más completa. Y están también con un arranque continuo, un contenido y un remate. Y además, estos 3 cuerpos, en el último, aloja una ventana abocinada para permitir que la luz entre con mayor intensidad, sobre todo una luz neutra del norte. Y a lo lejos se puede ver los remates del campanario. ¿Sí? Así es la parte norte de Cuauhtinchán. ¿Sí? Sigo avanzando y entonces lo que estaba velado se revela, toma presencia y cambia de escala. Si se fijaron en el anterior, esto estaba alto, pero ya en conjunto toma el papel principal estos 2 elementos, los 2 campanarios. Podemos ver la barda como arranca su articulación con los pináculos y a lo lejos la cúpula que está más allá del templo de San Juan. ¿Sí? Sigo transitando y aquí puedo darme cuenta la altura de la calle con respecto al piso del atrio. Y me doy cuenta que no solamente tiene pináculos, también tiene una serie de arcadas, ¿no? Y la sombra que proyecta. Y aquí es donde llego a la portada y está la barranca. Ese límite, ese convento llega al borde. Entre la barranca y la ciudad está el convento de Cuauhtinchán. Y si me retraso tantito, ahora sí puedo ver 3 arcos que forman parte de la portada norte del atrio de Cuauhtinchán. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro tipo de recorrido. Portal, atrio y nave. Y para ello es necesario situarnos, ubicarnos, localizarnos, siempre mirando hacia adelante, con nuestros ojos puestos y dispuestos para ir descubriendo, ir registrando, para poder construir mediante un relato cómo es ese lugar con este recorrido. El lugar es el lugar, pero narrar el lugar implica un sinnúmero de recorridos. Cada uno de ellos va a tener significados diferentes, pero la síntesis de todo permitirá decir cómo es el convento, cómo es la nave, cómo es la plaza. Si no lo recorro, no lo voy a descubrir, no lo voy a conocer.
me tengo que atrever a ir, estar ahí. Y aquí podemos situarnos aquí con nuestro campo de lo nítido y me traslado de aquí hacia ahí y veo allá y más allá. Que mi vista se fuga, asciende hacia el Cerro del Águila en este camino prehispánico de peregrinaje que articula las dos portadas. Y entonces paso de aquí, visión serial, serie A, serie B, y aquí doy vuelta a 90 grados, una vez pasando la portada. ¿Sí? Esa es la ruta para poder enfrentar la nave principal y el espacio conventual. ¿Sí? Ahora hay algo muy importante, de acuerdo a las tipologías conventuales. Para la zona del altiplano, la nave al norte para frenar los vientos fríos y crear un microclima donde estos señores franciscanos van a estar gozando el encierro, entre comillas, ¿no? Y así es como se puede ver. Y aquí podemos ver cómo desde abajo la silueta y la masa se ven a lo lejos, es la pura silueta. Lo que predomina son los campanarios, este deteriorado sigue igual. Hoy en día, la calle que va subiendo y la escalinata de las tres portadas. Pero ahí hay algo muy importante, como esto de las escalinatas fue trazado a ritmo del caminante, de tal manera que estos franciscanos no cometieron el error como el arquitecto de la terminal Tapo, que caminas a paso y medio y tienes que volver a tomar. Hablo de una experiencia conocida por muchos. No, aquí son pasos completos. 2 pasos. Y la altura del peralte, 16 centímetros. Pensado para quien recorre, quien habita, transitando de un lado a otro. No es accidental, es a propósito. Si es un ascenso, tiene que ser lo menos fatigoso para estos señores, ¿no? Y ahí está, podemos ver, y ya podemos ver la portada. Y estando arriba, si giro mi mirada hacia el sur, puedo ver la ciudad y ese camino que llega un momento en que tiene que atravesar hasta el río Atoyac, porque así más abajo aparece, ¿no? Y ahí va. Pero desde adentro puedo ver el arranque, el contenido y el remate de estos pináculos. Primero el contenido con una transparencia que busca integrar el paisaje natural con el atrio, como centro de saber para estos señores. Y el remate de unos pináculos que están cubiertos y se insertan con sus puntas, que quiere decir entre el cielo y la tierra, con ese ademán. Y ahí lo hace, manufacturado, vean los cuerpos con el que está estructurado, en orden de 3, y esa ventana, y la manera de disponer del suelo de barro a cartabón, pero que en el tiempo que hace calor y le salpica tantita lluvia, el piso huele. No sé si han percibido el olor a barro después de un calor. Es agradable, ¿no? No es igual que tierra mojada, barro mojado. Sí, es interesante esa percepción, esa sensación que nos permite. Pero después, en cada uno de los remates del atrio están las capillas, pozas.
que tienen que ver con el peregrinaje, salir de la nave, llevar al Altísimo y hacer una serie de estadías, de moradas, o maestros Mijares, ¿no? En tránsitos y demoras, donde mora el ser, se detiene y prosigue su marcha hasta volver a llegar y alojarse en la nave, ¿sí? Esas son las capillas posas. Y aquí está de cómo se aprecia. Obviamente es si ustedes borren de su vista la basura, ¿no? Que eso en todos lados. Cascajo aparece, ¿no? Desde la barranca, ¿sí? Y así es como se da. El paisaje ahorita no se aprecia mucho, pero hay ocasiones en que la silueta de cómo rodea es interesante. La ubicación desde el atrio hacia el norte, ver la Malinche y Popocatépetl desde ahí, es una experiencia estupenda. Y después viene lo que es la visión serial hacia la nave, en esa dirección. De espaldas, en la barda perimetral del atrio, puedo ver la portada, los campanarios, cómo está compuesto. Aquí no traje a propósito, tú sí lo llegaste a ver, Luis, cómo tracé los trazos armónicos, válgase, de la portada. Podemos ver el portal de peregrinos, sus escalinatas, su puerta, la ventana abocinada que toma la luz del atardecer para incorporarlo al sotocoro. ¿Sí? Y ahí estamos. Más adelante me trasladé de aquí hacia ahí y puedo ver, capturando en mi campo perceptual, donde termina el campanario y de dónde a dónde una parte nada más del portal de peregrinos. No la puedo ver toda, porque mi perspectiva no se abre demasiado. Y ahí está, me voy acercando y aparece. Y me acerco y puedo ver cómo es la portada. Puedo ver el abocinamiento de la ventana. Puedo ver cómo está manufacturada, cómo es la articulación y remate del elemento de la ventana con la puerta que está compuesta con dos piernas, un arco, que a su vez tiene su arranque, su contenido y su remate, cambiando de escalas nada más, y así sucesivamente. Me acerco un poco más y puedo ver, desaparece la otra parte, porque mi campo se va precisando, ¿no? O al menos de donde terminan mis cejas hasta ahí llegó, que es para eso sirven las cejas, ¿no? Y ahí voy, ¿sí? Hasta llegar ahí me doy cuenta con mayor precisión que la columna es circular, su basamento, la puerta, cómo está compuesta, que es de madera. Puedo precisar todo el contenido de este elemento, aquí y ahí, y por dónde ese percepción que no estaba, que apareció, se reveló una vez que me acerqué, ¿sí? No puedo describir, no puedo leer el espacio desde lejos, tengo que ir a su encuentro paso a paso. Y después el campanario. Esto es muy importante en el campanario. Si yo me regreso 3 atrás, puedo darme cuenta, y lo hago a propósito, que la lectura lejana me permite apreciar la masa y la silueta, pero ahí hay una puerta para ser leído desde lo urbano y un sinnúmero de puertas a medida que voy transitando hacia el encuentro, de lo urbano hacia lo arquitectónico, ¿sí? Y ahí me voy más adelante, perdón, ahí estoy. Aquí puedo apreciar el portal, cómo está
estructurado, cómo están soportados los arcos, la manera de este piso en la parte inferior, y de adentro puedo ver de adentro hacia afuera. Estoy entre adentro y afuera, donde la presencia de estos arcos delimitan esa espacialidad, ¿sí? Y ahí puedo ver que en una de las remates del muro hay una serie de frescos todavía en Cuautitlán y una banca, porque era parte del portal de peregrinos, que los conventos estaban estructurados a cierta distancia que permitía que un viajero pudiera transitar de día con su mula. No se usaba caballo, son más resistentes las mulas, ¿no? O los asnos para transitar y poder pedir alojamiento en ese lugar. Y después comunicaba al interior del convento. No me voy a meter al convento, eso va a ser otro tema, porque leer por dentro es diferente que por fuera. Más bien hago la precisión. La arquitectura se lee por fuera, pero se habita por dentro. Y sería otro tema, no de lectura, sino de habitar. ¿Sí? Y aquí podemos ver el aljibe. Tenían dos aljibes, uno de agua potable y otro de agua de lluvia. Y permitía que por medio de vasos comunicantes pudiera hacer que se alimentara. Eso, el tema del agua es fundamental en todos los conventos, si no, no hubieran podido subsistir estos frailes, ni tampoco la población, porque las demasías, pues obviamente, pues, se daban para lo demás. Y aquí, por eso de adentro no me meto, más bien mostrar las nervaduras, y un día mostrar un modelo, y otro día cómo se apiaron las cargas. Lo dice Kubler cuando habla de Gil de Montañón, que ese sujeto, como no tenía nada que hacer, miró su mano y construyó un modelo para apiar las cargas de una cubierta del siglo XVI. Y ese es un modelo que él hizo a partir de los empujes de cada una de las nervaduras de la cubierta. Está en Kubler, de ahí recorté y lo pegué. Y aquí están cómo van el arco frontal y el otro, cómo van empujando. Y cómo a partir de ahí hago mi modelo para poder resolver un problema tecnológico. Me regreso un poquito al convento porque hay algo importante, sobre todo la dureza. La dureza de este objeto, que manufacturado con piedra, con muros muy gruesos, duro por fuera y suave por dentro, permiten apear las cargas, pero en el camino se atreve a perforar los contrafuertes para poder generar otro recorrido, pero en planta alta. Otro recorrido que permitía a los frailes vigilar y cuidar para ver desde lejos si alguien los amenazaba o los quería molestar. Y aquí se puede apreciar ese sinnúmero de puertas para el recorrido, y ahí está, lo que llamamos el paso de ronda. El paso de ronda es un elemento muy importante de Cuautitlán, que no está en Atlisco, ni está en Xochimilco, pero aquí sí. Sobre todo, Cuautitlán era una zona, un territorio muy importante. Para empezar, en ese tiempo el estado de Guerrero ni existía. Puebla llegaba hasta Acapulco, el estado de Puebla, de Veracruz hasta allá, era tan ancho, vasto. Por eso era importante este lugar.
Y ya curioseando, que no tiene nada que ver con el convento más que su plaza, la riqueza de una de las intervenciones, cómo poder articular un piso de arriba con uno de abajo, con esa escalera integrada al muro, con ese cariño hacia el lugar. Ahí termina, y entonces, ¿cuál es el recuento de este trabajo? Esto permite que una serie de lecturas a partir de mapas y cartografías, una cartografía corpórea, permite leer el lugar, sino como que a partir de lo que percibo, construyo una memoria del lugar, a partir de mi experiencia. Y por eso es importante recorrerlos, transitarlos, demorarse el tiempo que sea necesario. Esto no hubiera sido posible si no me hubiera topado con este sujeto, a quien agradezco profundamente. Incluso su último viaje de campo, ¿te acuerdas? Lo hizo con nosotros. Fue a Cuauhtincha. Corrigió hizo precisiones más bien de lecturas que fueron muy valiosas para nosotros. Con un sujeto que estuvo desde las 6:30, 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Desayunó, comió, merendó, viajó, todo secuestrado por nosotros, a quien agradezco profundamente. Sería una ingratitud. Y cuando llegó el rescate se quedó también secuestrada. Se quedó secuestrado porque le hablaban de su casa, oye, ¿dónde estás? Estaba con nosotros. Feliz, porque ya tenía años que no viajaba y estuvo con nosotros. Entonces, pues yo agradezco profundamente a mi maestro, agradezco a este seminario, a las personas que asistieron presencialmente, a las personas que probablemente lo estén viendo a través de la red, y sobre todo al Departamento de Síntesis Creativa, que ha permitido que este seminario permanezca y que siga permaneciendo, porque nos nutre a todos los académicos. ¿Para qué va a servir esto? Porque si no, hacemos investigación, escribimos, y se queda ahí. Este material tiene como fin o como propósito estructurar un material de apoyo didáctico, tiene que viajar a nuestro taller como un reactivo de conocimiento y después regresar para escribir lo que se entendió, lo que no se entendió, qué es lo que le hace falta, para poder de alguna manera tratar de que los alumnos aprendan cómo se lee un lugar, y leer el lugar no es lo mismo que describirlo. Leer la arquitectura, leer las sombras, leer los colores, las frondas de los árboles, es parte importante de nosotros, los habitadores de la ciudad y de la arquitectura. Y pues sería todo por mi parte, y mil gracias para todos. Bueno, pues todavía tenemos tiempo para dialogar con el maestro Amador. No sé, de los que estén presentes o los que están presentes en las redes, si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario antes de mi intervención, un poco compilando mucho de lo que dice el maestro Amador o ha dicho, y que nos puede servir para continuar pensamientos sobre el territorio y la arquitectura. ¿No?
No, aquí también, por eso dije aquí. Presencial aquí y allá, medios. aquí. Los de aquí siempre son más gratos, esa es la parte. Gracias. Bueno, me gustaría participar con algunos comentarios. No estuve en la exposición completa, pero conozco el trabajo que haces y algo que me conmueve muchísimo es tu capacidad para poder ver en las cosas más allá de lo material, ¿no? Bueno, como arquitecto y como persona también. Entonces, pues un reconocimiento porque tu mirada como arquitecto siempre va más allá de la materialidad. Tienes mucha sensibilidad para leer y para comprender los espacios y también reconocer que eso no lo haces en el aislamiento, sino que te haces acompañar por personas tan inteligentes como nuestro querido Luis que está aquí, como nuestro querido Jorge que no está por acá ahorita, como, bueno, pues González Lobo, ¿no? Que nos muestras ahí una fotografía de él y que además tienes esta gran generosidad para compartir estas lecturas que muchas veces nosotros no vemos porque, pues bueno, estamos pensando en otras cosas a veces más emergentes, ¿no? Y entonces también reconocer que entiendes que el habitar no solamente es ocupar un lugar, sino estar en él y hacerlo desde la interpretación del amor que tienes por la arquitectura. Yo te quisiera preguntar, no sé cómo formular bien esta pregunta, pero es todas estas decisiones o todas estas decisiones arquitectónicas se toman de manera premeditada o fueron accidentes, o sea, según lo que ustedes han investigado en estos lugares, se tomaron así pensando en que iba a pasar, que el edificio estaba hacia el norte, que los escalones eran para que pudieran subir los hermanos de manera más tranquila, que los portales eran para que llegaran los peregrinos, o sea, todas esas cosas estaban pensadas prospectivamente o fueron descubrimientos accidentales, nada más. Yo creo que una, pues a partir de todo lo que se ha escrito de Corbinian, que muchos libros, mucho material describen, pero es importante delimitar el espacio. Entonces descubrir indica estar ahí, no unas, sino muchas veces, y reflexionar qué es lo que pasó o cuál es la razón por qué están aquí. Atreverse a formular una serie de hipótesis, a veces no pueden ser ciertas o se desechan. Pero eso va permitiendo de alguna manera empezar a retomar el material de lectura cuando lee una serie, ¿no? Que es importante para todos nosotros, pero también hacer cuando escribe que libro, arquitectura en embrión en Sevilla, cuál fue el embrión para que pudiera detonar un convento y cuál fue el pretexto. Entonces atreverse a aventurar una serie de respuestas. Leer la luz, leer la madera, leer la piedra, leer las distancias, pues tenemos que ponernos en situación de atacante y no hay otra manera. Y eso es lo bonito de nuestro trabajo. Si fuera Cuauhtémoc, sería otra mirada, porque descubriría otras cosas que permitiría irlo enriqueciendo. El material del convento, aparte del análisis de los trazos desde afuera del convento, también tengo análisis de todo el convento por dentro. Pero eso no fue el propósito de hoy, sino es una lectura urbano-arquitectónica. Pero cuando tú comentas de que no, yo me hago acompañar o nos hacemos acompañar, pues yo creo que el trabajo académico tiene que ser en grupo, en equipo. Volvernos a escuchar es importante.
Y no solamente estamos nosotros, tú nos acompañas muchas veces, caminamos juntos. Pues sí, eso es inevitable, el transitar junto al otro, ¿no? Pero siempre con esa intención de escuchar del otro que me va a permitir precisar y enriquecer lo que yo estoy suponiendo. Y eso que tú haces es muy importante para nuestro trabajo, Yair, preciso. Yo no sé si eso, incluso un día si tienes oportunidad de Cuauhtinchan, tendrías otra lectura que compartirías con nosotros. Gracias. Sí. Bien. No, yo quisiera comentar, y voy a empezar dando una lectura de esto que preguntas, como siempre, asertivamente. Yo creo que todo lo proyectual siempre tiene algo de accidental. Y a mí me gusta una palabra que suena muy bonita y que describe lo accidental en el proyecto. Y la tomaré prestada porque también la han usado para la ciencia. La palabra es serendipia, ¿no? Siempre hay una condición que hace que un proyecto que estuvo pensado sufra una modificación, llamémosle accidental, llamémosle por serendipia, o sea, la condición propia en ese lugar, en ese momento, que es parte de la riqueza de un proyecto. Si reflexiono ya todo el tiempo que llevamos como estudiantes, como profesores, como investigadores, puedo decir que quizá uno de los equívocos de la arquitectura y sus enseñanzas ha sido ese dogmatismo a que el proyecto es perfecto. No, los proyectos no son perfectos. Al contrario, los proyectos están hechos para enriquecerse. Y una vez que se hace la obra, se enriquece la obra. Lo que pasa es que hemos individualizado nuestros puntos de vista. Entonces ya no vemos lo que hace el otro, sino vemos en qué se equivoca el otro. Vemos qué no hizo el otro. En lugar de decir, pues lo hizo y lo hizo bien. Cuauhtinchan y la región de Tepeaca, que parece pequeña, pero es una de las zonas más habitadas antes de la llegada de los españoles. Siempre fue un territorio, hasta el siglo XX, ¿no?, con una alta productividad agrícola. Y los grandes conventos del siglo XVI inician en Huejotzingo, en Tepeaca, en Cuauhtinchan, en Tlaxcala, ¿no? Porque es ahí donde se da esta primera condición. Y eso permite, o para mí, el gran descubrimiento de esta región, que hoy está bastante deteriorada y se seguirá deteriorando por el crecimiento regional y urbano, es que está toda la simiente de los conventos que traíamos también de España, dirían unos, pero en una incorporación territorial que es el prehispánico. Tomar la primera decisión de una invariante arquitectónica desde el prehispánico a hoy, el espacio abierto contenido. No es un invento que nos viene de España. Es una contribución en un sincretismo entre unos constructores que vienen de España y unos constructores que ya vivían en Cuauhtinchan. Y esa parte
es donde se van dando estos primeros atrios. Que el atrio era el primer contacto, porque el templo tardó 70 años en hacerse. Entonces, ¿dónde se dio la evangelización? En el atrio. ¿Dónde era el hospital? En el atrio. Y está registrado que era así. Y es por qué podemos hablar, y es parte de esta invitación que hicimos con 4 miradas. ¿Dónde están esos presentes de la memoria? Están en el campus de Ciudad Universitaria y están en nuestros claustros. O como leemos la obra de Ramírez Vázquez con 2 grandes espacios. Para mí, en esa continuidad de un espacio abierto contenido, con lenguajes que varían, con experiencias de habitar diversas, pero con una lectura continua en la historia. Si yo comparo Cuautinchan con Tepeaca, pues Cuautinchan tiene una condición que todavía no me han contestado ni Jorge, ni Amador, ni por Ouija Carlos, ¿no? ¿Por qué Cuautinchan está arriba y le da, o sea, ¿dónde estaba la plaza de Cuautinchan si las plazas iban al frente de los templos? Porque el espacio abierto está allí, lleno de cascajos, señor Amador, en la foto. Enséñenle Photoshop, por favor, jóvenes, ¿no? Para que se corrija la foto, ¿no? Y así está. Es justo una pregunta, porque tiene las ventanas, ¿no? Claro. Sí, ya. Yo ahí, justamente lo que planteas como una pregunta, quisiera... Pues también me surgió porque quisiera exponerla porque la entrada al templo es lateral. Yo no he ido a Cuautinchan, pero vi que la entrada es lateral y me recordó el Partenón, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces la entrada al Partenón es lateral. ¿Cuáles habrán sido los motivos de que esté diseñado de esa manera o que esté configurado de esa manera? Porque no creo que tenga tanto una influencia grecolatina, ¿no? Yo ahí diría, por eso creo que es la parte que a mí siempre hago al leer arquitecturas en general en México. Debemos empezar a vernos primero desde Latinoamérica. Y no es algo nuevo, ni es invento mío. Yo creo que sí, que hay coincidencias en los tiempos. Si vemos todas las arquitecturas, o sea, la arquitectura del recorrido no es un invento de Le Corbusier. Él lo aplica de manera extraordinaria en programas de arquitectura moderno y lo hace como un programa propio, pero los recorridos vienen de todas las arquitecturas. Y me parece que la mejor respuesta a tu pregunta está en cualquiera de nuestros sitios prehispánicos, ¿no? A Teotihuacán no le llegas por un eje. Sí, luego lo hicieron una moda que fuera un eje, pero si vamos viendo toda la trama urbana, pues el eje no está sobre el monumento principal, sino sobre otro monumento, y no da directamente. Siempre entramos quebrados, porque pudiéramos estar encontrando esas invariantes de la manera en que está estructurado un espacio prehispánico. Tiene ¿no? más que ver Con la geografía, Totalmente, con totalmente. el paisaje, ¿no? Yo creo que sí. Es que las portadas, la ubicación rescatan un camino Ujú. prehispánico que subía al Pico del Águila, el cerro. Entonces es el camino de peregrinaje donde ponen una portada sur y la portada norte, y entonces tienen que entrar en Acodo, en Bayoneta. O sea, ellos fue una superposición pues, de lo que ya existía. Así es. Y fue así. Y yo aquí también seguiría con estas reflexiones que tienen que ver con esto mismo que estamos hablando.
pareciera que los tipos o las tipologías son rígidas. Y no, nunca han sido rígidas. Si hay una tipología conventual que no fue rígida, es justo esta región. Está claro el esquema. Dividido en 4, una parte es el atrio, una cuarta parte es el atrio, una cuarta parte es convento, templo, huertos y demás, en algunos casos cementerio, una cuarta parte educación y una cuarta parte salud. No se llenó el programa por diferentes circunstancias del proceso de colonización o de evangelización. Pero ninguna coincide, porque el tipo era flexible, versátil. En el caso de Cuautinchan no hay capillas posas, pero sí está el nicho que hace el espacio donde mora el santo, el espacio de rezo y por lo tanto detenerse, es el lugar de encuentro, pero no tiene capilla posa. Sin embargo, tiene nichos, ¿no? O sea, sigue estando la estructura. Esta manera, muy también en los cruces de caminos culturales entre un elemento horizontal y un elemento vertical y el paisaje. Los conventos son este diálogo y contrapunto entre lo vertical y lo horizontal, entre lo duro y lo suave, ¿no? Lo duro en sus estructuras, lo suave en sus adentros, lo suave en sus recorridos de los atrios. Y esa riqueza, creo yo, que retomando lo que dice Amador, habría que estarlo preparando continuamente como estos materiales didácticos, no solo para estudiantes de arquitectura. Nosotros tenemos una ventaja en Seattle que no tiene casi ninguna escuela. Aquí convivimos 4 grandes campos del diseño. Y esto debiera estar siempre enseñándose, porque tanto para diseño gráfico habitan en un espacio arquitectónico. Y hay mucho de estas condiciones gráficas en las pinturas murales, que las de Cuautinchan se perdieron, o sea, quedan unos restos, pero dentro del convento sí hay pintura mural. Pues eso es una mezcla entre una comunicación gráfica, un territorio, una arquitectura. Y creo que ese es el reto para mí en el corto plazo que debemos tener, volver a leer desde los campos del diseño y no solo desde las disciplinas, ¿no? Y creo que esa parte, retomando o recomponiendo la serendipia, nos dejaría experimentar cosas mucho más divertidas. No sé, ¿qué más? Seguimos nosotros, todavía son 11:30, ¿no? Pero gracias, Yael. Y yo creo que sí, como dices, son esta condición territorial, esta condición cultural, porque si yo hago una búsqueda hacia atrás y me imagino a estos 12 frailes, ¿no?, llegando a cualquier región, teniendo primero que entender un lenguaje que es distinto, teniendo que hacer unos catecismos en lenguaje indígena a través de códices, ¿no? O sea, usando el lenguaje de aquí con el mensaje de allá, ¿no? Y ahora ponte a ocupar el territorio. Yo sí puedo reclamar que a mí me mal enseñaron, porque los textos eran de Europa, que la retícula es un invento europeo.
No es cierto. No es cierto. Las ciudades en Latinoamérica ya tenían retículos. Y justo, si yo me pongo a ver, dices, ¿cómo pudieron construir en 80 años el volumen de obra que se construyó? La cantidad de conventos que se construyeron. Si se supone que estábamos tan atrasados. No daría el número de albañiles. ¿De dónde salió la piedra cortada? Pues de las pirámides. De las otras construcciones. Lo único que hiciste con los albañiles locales fue enseñarles otra manera de acomodar las piedras para cubrir algo. Pero los muros se hacían igual. Al contrario, quizá la necedad de los constructores españoles no les permitió entender cuando los constructores locales les decían hazlo más ancho, porque aquí tiembla. Y se les cayeron varias antes de entender ese proceso. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que yo me llevo. Parece ser que todavía nos falta mucho por descubrir de este mundo sincrético, de este mundo entre que había que defender cómo conservar algo prehispánico, pero al mismo tiempo se está incorporando por imposición y por diálogo otras maneras. Y saber ubicar las entradas para que coincidan con entradas prehispánicas te habla de esa capacidad de entender la otra cultura. Si ponemos la entrada de otro lado, la gente no va a venir porque su relación con los sitios religiosos, ceremoniales, tiene otra lógica. Y si vamos a Oaxaca, vemos que se repite ese esquema de entender a la otra cultura. Solo se dio un pedacito de ese siglo, luego vino el relajo o el destrozo. Pero el siglo XVI, para mí, habría que releerlo en esas perspectivas de los acuerdos entre españoles y grupos indígenas, las caltecas, texcocanos, ¿sí? Para combatir al otro. Pero también todas las condiciones te dejo tu cabildo indígena, te dejo que tú controles este barrio de la ciudad, te dejo que tú controles esta región. Sí, tienes que hacer una iglesia como la que nosotros te vamos a enseñar, tienes que cambiar tu religión, pero no fue totalmente un destrozo. Ese viene un poquito después, que los mismos españoles cambian las reglas. Porque la primera era de común acuerdo. Y por eso ves estas mezclas que nos falta por explorar y que está en muchos. Ancanguan es, Así es. por ejemplo, uno de los templos más conservados, ¿ustedes creen? Del siglo XVI. Bueno, ese también está Huejotzingo, o sea, como un convento. Huejotzingo es de los que mejor se ha conservado. San Francisco en Tlaxcala, pero ese tiene otra tipología que casi podemos decir era entender la región de Tlaxcala. O sea, Tlaxcala había crecido de una manera distinta aún a la zona mexica. Pero yo creo que hay varios que se han conservado y que la lectura que habría que recuperar es cómo era ese modo de vivir, que debe haber sido muy extraño. ¿Sí? ¿Cómo convences a culturas politeístas que se vuelvan monoteístas? Y nada más habría que ver cuántos santos se inventaron. Perdón a los religiosos, pues se santificaron, ¿no? Para encontrarle salida. ¿Sí, no? Tenemos un montón de santos. ¿Cuántos
¿Y cuántas santas son morenos? Hasta llegar a las vírgenes morenas. ¿O hablamos de los Cristos negros? ¿No? O sea, eso habla de una condición muy curiosa que no hemos leído desde Latinoamérica. ¿Qué pasó en los procesos, en esas pugnas o en esos acuerdos? ¿Por qué San Cristóbal de las Casas, el templo de San Nicolás, es un templo con Cristo negro, atrás de la catedral? Con otra orientación, porque los templos de Cristo negro tienen otra orientación. Pero en el siglo XVIII, en el barrio de Encino, en Aguascalientes, hacen una iglesia con Cristo negro, con la misma orientación, que no es la orientación oriente-poniente, es fachada sur. ¿No? Estas reglas, estos acuerdos, estas variantes o discontinuidades e invariantes, para mí es uno de los grandes retos que hoy se pueden abordar gracias a estas visiones que tenemos, más de entender al otro, más de rescatar esos diálogos. Y en ese rescate de diálogos, claro que veremos que hubo imposiciones, que hubo destrozos, pero también puedo decir, qué curioso cómo se salvaron cosas o cómo se dieron ciertas continuidades, aún dentro de la religión. Sí, Luis, pero hay algo muy importante cuando pregunta ya de Yangawa. Para entrar a Yangawa tampoco se entra de frente, ¿No? pero esa tipología contiene el hospital dentro del espacio conventual, bajo la utopía de Tomás Moro, ¿no? Pero la portada de Angawa es una portada mudéjar, bastante elaborada, con esa riqueza, ¿no? Importante, ¿no? Pero las tipologías, cuando mencionaba García Galeano, que se van adaptando a las condiciones del clima, de la topografía. Por ejemplo, en la zona donde estamos trabajando, Tepeaca tiene rollo. Además. Y hoy en día está atrapado. Sí. Porque hay invasión de una serie de casas, de un callejón, ¿no? Pero Atlisco, que tiene la misma tipología, tiene una desviación por el cerro. Está girado en relación a la portada. Y Tochimilco vas bajando. Entonces, como esa tipología va transformándose, pero esa es la riqueza en cada experiencia. Y en la misma zona, Tlacotepec, es un templo de Cristo Negro en la misma zona de acá, Tlacotepec, Puebla, que está en un santuario, y subir ahí es parte del peregrinaje que tiene que ver ahí, y Tlacotepec tiene esa orientación también, y menciona, de un Cristo Negro, pero eso permite esbozar que quienes se asentaron en torno al Cristo Negro no son los mismos que asentaron en Tochimilco, en Tepeaca. Y ahí es donde va lo importante de los poblamientos, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Y esta condición de espacios abiertos, el uso de la retícula, yo creo que poderlo ver hoy diciendo, a ver, si había una traza original. No es que vino Alonso García Bravo y dijo, esto sí, no. Está en un palincesto. Están una con la otra. ¿Por qué? Porque es un sentido de cualquier conquista. No destrozas por destrozar, utilizas lo que te sirve, ¿no? O sea, si yo veo lo que hicieron los romanos en Egipto fue conservar las estructuras que había que conservar. ¿Qué hicieron los romanos cuando llegaron a Grecia? Conservar lo que tenían que conservar, ¿no? Están asentados sobre la otra ciudad.
Nos podemos ver, ¿no? ¿Qué hicieron los españoles cuando, en su manera, dicen que reconquistaron? Bueno, pues, quizá nunca fue de ellos, pero no se lo vamos a decir, ¿no? Pues no destrozaste todo. Usaste las ciudades árabes para asentar tus nuevas ciudades. Igual aquí en América. Lo que pasa es que crecimos con esta lógica de no, el racionalismo y la ciudad moderna, la ciudad reticular, es europea. ¿No? Ya estaba. Y vamos recorriendo Latinoamérica y vamos recorriendo los lugares y dices, ¿cuántas ciudades están unas sobre otras? Y lo ves en los asentamientos, lo ves en el estudio regional de Tepeaca, cómo los pueblos indígenas tienen su propia traza. Pequeña desviación de 5 grados. Quiere decir que conservaron su traza original. ¿No? Es una nueva lectura que creo que le tocará a nuestros jóvenes, ¿no? Continuarla con esta visión más amplia de no hay ni buenos ni malos, sino vamos a dar continuidades históricas y en función de eso construir estas otras historias. Y para mí lo más importante, ¿cuáles son todas estas ingredientes? Que para mí sigue siendo cómo leemos el espacio abierto en México. Es una condición que cuando nuestros estudiantes han recorrido atrios, han recorrido ciudades prehispánicas, han visto la evolución de algunas de nuestras ciudades coloniales, ¿sí? O sea, con sus estructuras de espacios abiertos, dices, no tiene nada que ver con las Españas de la misma época. Querétaro va construyendo plazas donde las necesita la ciudad, ¿no? Hay plazas en esquina, hay plazas a mitad de manzana, hay manzanas plazas. O sea, nuevamente, la tipología del territorio marca y define. Y nosotros seguiremos disfrutando los puntos de encuentro, Claro. o de desencuentro, ¿no? Pero muchas gracias, Yael, como siempre, un gusto a todos los que están acá, amigos. Amador, ¿algo para cerrar? Yo ya cerré. No yo dije sé que- si haya más preguntas o si han escrito. Allá está, va a preguntar. Sí, claro. Sí, claro. A mí me surge una duda. Justamente con este pasar del tiempo, ¿hay evidencias de que hubo un diálogo entre arquitectos mesoamericanos y arquitectos españoles con el motivo, como el que bien dicen, de conservar ciertos criterios arquitectónicos? Esa es una. Y la segunda, el habitar un espacio abierto, a mí me recuerda mucho un libro de Juan y Palasma, que se llama Los ojos de la piel. El cómo los sentidos intervienen, bien decía el arquitecto, el doctor, que el recorrido no solamente es con los ojos, ¿no? Que es el más dominante, la vista, pero digo, yo no he tenido el placer de estar ahí. ¿Cómo es que se vive el recorrido más allá del sentido de la vista, sino con el sentido como tal de la piel, del tacto, incluso del olfato? Y cómo se ha conservado, que justamente la arquitectura moderna, bueno, al menos hasta donde yo me quedé estudiando arquitectura, se planteaban la duda, ¿no?, de cómo utilizar un espacio más allá del uso que se le da en el tiempo en el que se construye, ¿no?, sino cómo es que va evolucionando y cómo es que estos espacios van siendo habitados por el habitante futuro, no solamente el presente. Creo que es... Mira, diálogo pues, siempre hubo. Nosotros pues hemos incursionado desde las cartas de relación de Hernán Cortés
y los otros cronistas. Pero también los códices son una fuente importante, porque los códices fueron elaborados por escribas indígenas, y los glifos y esa interlocución es lo que da la riqueza para este tipo de objetos, ¿no? De lugares. Ahora, en relación al espacio, pues es que al menos Barragán decía, tenemos que volver a ver la arquitectura con ojos de inocencia, porque hay un problema en el espacio. Cuando nosotros producimos espacio, los producimos en 3 direcciones, por medio del computador o a lápiz, pero cuando lo habitamos son 6 ejes. Y entonces, como nosotros para situarnos en el espacio no podemos situarnos en un espacio tridimensional, sino tenemos que situarnos en los ejes que tienen que ver en la percepción, que es adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Porque es como damos cuenta, es como nos podemos poner de acuerdo con todos de cómo habitamos el espacio y cómo lo sentimos. Es inevitable habitar un espacio sin los sentidos, porque es así donde atrevernos que si la piedra me lastima, que si me fatiga el ascenso, si el calor o lo fresco, los tránsitos de pasar un espacio oscuro, un espacio que está soleado, un espacio sombreado, y eso genera una serie de motivos del recorrido. Porque si un espacio nosotros lo alineamos y lo mostramos desde afuera como es, pierde interés. Pero si un espacio lo vamos descubriendo, van sucediendo sorpresas, pues eso enriquece la experiencia espacial, que sería uno de los apuntes. No sé, Luis. No, redondearía, Sí. porque estoy de acuerdo con lo que dices, en 2 cosas. Siempre hubo diálogo. Que la historia y luego los grupos de poder borren esa historia, no quiere decir, o sea, yo estoy convencido que los que construyeron los templos no fueron entrenados desde cero por los constructores. No hubieras podido hacer la cantidad de obra que hiciste, porque el proceso de aprendizaje hubiera llevado más tiempo. Si los constructores españoles hubieran tenido primero que buscar cal, se hubieran tardado más. Pues sí, ponte a ver, ¿sirve la cal? ¿No sirve? Aquí era muy fácil. Las pirámides estaban forradas. ¿Cómo hiciste esto? ¿De dónde sacaste este color? ¿De dónde? ¿Sí me explico? O sea, para mí, el mayor documento, y que es parte de un trabajo que hemos reflexionado conjuntamente con varios, desde González Lobo, González Aragón, Amador y yo, pero que no hemos oído a nadie más, y está en nuestros trabajos de maestría y doctorales. El edificio es una fuente primaria de información. Puedo no saber si hay planos porque se perdieron, pero el edificio es una fuente primaria de información. La plaza es una fuente primaria de información. Independiente que haga arqueología o no, si además tengo la posibilidad de hacer todas esas condiciones, podré ir encontrando con mayor sentido estas diferentes niveles de diálogo que para mí están en los edificios. Esa es la mayor evidencia de que dialogaron. Sí, destrozaron. Pero ¿cómo me puede explicar alguien que en el hoy Museo de la Ciudad de México hay una piedra que es una serpiente y que la dejaron en donde más se ve? No es cierto que lo hicieron ocultas. ¿No, Amador? O sea, no está, o sea, que el cliente o el dueño de esa construcción
fuera ciego, te la creo, fíjate, no la vio. Pero los demás vecinos y los demás, entonces, para mí hay muchas de esas evidencias, los ídolos tras los altares, los mapas códices de Cuautinchan, los murales, todo lo que hay detrás que nos permite entrever que algo sí se dialogó. ¿Cómo interpretar los leones de la fachada de San del Templo de Santo Domingo en San Cristóbal que tienen manchas? Pues tú dile a un chiapaneco como yo que tiene que pintar un felino y que lo que está esculpiendo en el estuco es un felino. Si en su vida ha habido un león, nunca ha visto un león, ¿cuál es lo más cercano a un animal sagrado? Felino. Pues entonces el que pintó decidió que le faltaban manchas y se las puso. Y nadie lo corrigió. Nadie le dijo, bórralas, lo vuelves a hacer. Y así puedo narrarte muchas cosas en los murales, muchas cosas en la arquitectura, muchas cosas en los retablos, cuando los volvemos a ver como fuentes primarias de información. Nos ha hecho mucho daño pensar que las fuentes primarias solo son documentos. Para la arquitectura, ¿no? Exacto. En la prepa tuve la oportunidad de leer, por ejemplo, La visión de los vencidos o las cartas de Hernán Cortés, y cada quien cuenta la historia como quiera, ¿no? Exacto. Entonces... Y hay mucho que rescatar de todas esas, ¿no? Aún sabiendo las posibles variaciones, pero yo creo, o esa es mi invitación desde estos acercamientos a otras maneras de leer los espacios, los edificios, que tenemos la evidencia ahí. Lo que pasa es que no nos atrevemos a confrontar las ideas, a debatirlas de, pues, si hay esto en Cuautinchan, pues quizá tiene una explicación y no necesito buscar quién era el que tomó esa decisión, porque quizá lo mataron, fíjate, por haber tomado esa decisión. Pues sí, vete tú a saber cómo se las gastaban. ¿Cómo se te ocurre poner un acuerdo con un templo indígena? Cuello, ¿no? Te regresas a España, pero como carne de tiburón, porque ya te vamos a matar, ¿no? O sea, es volver a leer el espacio. Tú citabas, y yo creo que es una buena cita, a Palasma. O sea, el espacio se vive con todos los sentidos. Amador por eso incorpora el sexto. Yo, que soy peor que todos ustedes, pues incorporo que hay algo todavía peor para esos seis. Y es que los seres humanos, sobre todo, ¿cómo no nos podemos estar quietos. Entonces no solo es que veamos en seis. Cada vez que doy un paso vuelvo a tener esos seis. Claro. Explícaselo a Palasma. No, Palasma, insisto, para mí, su libro Diseminaciones, que es el último, que tiene una serendipia en su hacer, una casualidad, es el inicio de teorías posibles para la arquitectura del siglo XXI. Yo así leo ese libro. Ahora sí es la reflexión de alguien de 90 años, con una sabiduría impresionante. ¿No? Ya me cansé, Amador. Dile a Mariano que ya me corte. Que no sé si... No, ¿de qué a ustedes? Nos despedimos. Todavía no hay que... Adiós, Amador. No, como siempre, a todos los que nos acompañaron en redes, muchas gracias. Esperemos hayan pasado un buen rato y entender y comprender otras miradas. A Amador por el gusto y el
texto y el post-texto que nos dio, ¿no? A todos ustedes con las preguntas y el diálogo, que es lo que enriquece cualquier universidad, ¿no? Poder dialogar sin miedos, sin temores, ¿no? Sabiendo que lo único que hacemos es confrontar las ideas para buscar nuevas ideas o ideas conjuntas. Y en ese sentido, pues, gracias, Mariano, como siempre, el apoyo al Departamento de Síntesis y a Roberto, que hoy no pudo acompañarnos, pero que sabemos todo el esfuerzo y dedicación que tiene por el pues ya añejo proyecto del punto de encuentro y desencuentro. Así es. ¿No? Nos vemos el próximo martes, ¿no? 18. Sí. Ah, no, nosotros el 25, pero pues, soy buena onda, le estoy haciendo un comercial al que viene. Si quieren no lo hago. Si me lo van a cobrar, no lo hago. No, lo de miradas nos toca el 25 otra vez, pero hay el 18 Otro evento. parte del trabajo, y que eso creo que enriquece dar esos tiempos y esas otras miradas. Entonces los invitamos a estar el 18, y sí, luego el 25, luego el 1 y terminamos el 15 con estos diálogos sobre mirar y los presentes de nuestras memorias o los presentes de la memoria. Yo quisiera hacer una invitación, sobre todo a ustedes de la disciplina de diseño gráfico, que si un día se atreven, y a los que nos ven también, ir a Cuauhtincán, adentro se encuentra un retablo que se dice que es el más antiguo de Latinoamérica, amén de las pinturas y todo lo que hay. Y además suceden eventos extraordinarios, al menos don Pedro, que es el señor sacristán, Sí, ¿no? 26. que él ha presenciado el equinoccio, ¿no? Sí, o sea, bueno, los tiempos del Los equinoccio, tiempos del cómo equinoccio, entra cómo la luz, entran y cómo bañan al interior de la nave. y como es el dueño del templo, abre la puerta Él puede decidir cuánto entra y cuánto no. Y en la lo que luz sucede. del poniente, Y esas, y a dónde llega. por si un día tienen la oportunidad de... Y en su curiosidad, pues su lógica era el 21 de marzo. Pero él entiende lo que cualquier geógrafo entiende y cualquier astrónomo. Que el sol no tiene palabra y que no es cierto que el 21 es siempre el 21 en términos de equinoccio. Y entonces él ha encontrado un rango que va entre, ¿qué es? El 16 o por ahí, hasta el 26, donde de abrir la puerta ha encontrado que este año no llegó. Pues la abría al día siguiente y decía, pero este fue 2 días después. Su observación, sus sentimientos, su apropiarse de un lugar. Bueno, pues era para eso. Mil gracias. A ustedes. Una bonita tarde.